de presentar de nueva cuenta a Marina Garmendia, quien es nuestra querida amiga de ya de varias emisiones. Así ahora es. en esta frecuencia. Marina, te doy la más cordial bienvenida a W Radio. Muchas gracias, Germán, es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana y compartir con el auditorio todos los sucesos importantes que seguramente vamos a ir viendo los próximos meses. Sí, nos habíamos quedado justamente en un proceso que iniciaba justamente en septiembre, porque en septiembre ya había muchas definiciones, pasamos junio, julio y agosto con un tema de preparativos para el arranque del proceso electoral, que es lo que justamente estaríamos viendo en las próximas emisiones aquí en W Radio. Claro que sí, pues al tratarse de una elección presidencial, lo que hemos visto es que los actores políticos arrancaron con mucho tiempo antes, porque mira, el proceso electoral ya oficialmente ha iniciado. El 8 de septiembre fue ya la fecha de arranque del proceso electoral. Pero mira, las campañas, vean ustedes, legalmente empiezan hasta noviembre, pre-campañas. Y sin embargo, ya hasta podríamos anticipar quiénes van a ser algunas candidatas y candidatos, ¿no? Que no son candidatos ni candidatas. No, ahora salieron con esta vacilada, coordinadoras. Ahora hay una figura, digamos, la política se fue por un lado y la legislación electoral por el otro. Sin embargo, al no estar contemplado esto que nunca había ocurrido, tal y como lo vimos en esta ocasión, o sea, de manera formal, siempre se vio aspirar antes algunas reuniones, pero no estas convocatorias, la publicidad, incluso propaganda, no lo habíamos visto en México, así es. Todos vimos. Que lo que ocurrió es que a raíz de quejas que fueron presentando algunos partidos políticos, la autoridad electoral tuvo que, casi sobre las rodillas, reglamentar cómo hacer este proceso. Y algo, no le salió, está en revisión, mira, porque algo de lo más importante era, el dinero, ¿no? De dónde viene el dinero que se está gastando y cómo se va a aplicar. Entonces, la autoridad electoral emitió, el INE, en este caso, unos lineamientos, y ahorita están en el proceso de revisión de los informes de los gastos que se presentaron. Entonces, todavía este proceso no termina, y por ahí alguien ha dicho, hasta que no sean candidatos y candidatas registrados ante la autoridad electoral, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Pero el escenario que tenemos en este momento... Lo que no está prohibido está permitido, es una máxima, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Se reglamentó de un nuevo proceso, algo inédito, y lo que tenemos hoy en día ya es el inicio del proceso electoral. Y si ustedes están de acuerdo, las siguientes semanas iremos viendo cómo evoluciona este proceso electoral, qué pasos están dando las autoridades electorales, cómo se están organizando los ciudadanos. 7 partidos políticos nacionales van a competir en este proceso electoral, y tenemos un padrón de 98 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a participar. Y además decir que esta es una elección la más grande, siempre van creciendo porque va creciendo el padrón electoral, y hay cerca de 20,000 cargos en disputa. Entonces, lo que vamos a ver los próximos meses en México, todo el país, va a ser una movilización muy grande de partidos políticos, de ciudadanía, de medios de comunicación informando, y todo esto hasta llegar al 2 de junio, que va a ser la fecha de la elección. Va a estar muy cansado, muy agotador y desgastante este proceso. Yo creo que va a ser uno de los procesos más desgastantes que va a vivir el país, precisamente por este previo que hemos vivido y que muchos ciudadanos palpado de este lamentable derroche de dinero, de estas mañas. Que tuvieron que inventarse para sacar a prácticamente a los evidentes candidatos con otro nombre y con detalles que ahorita ya todo el mundo está empezándose a cansar. Vamos a ver, yo creo que en la medida en que los estados entren también en este proceso electoral, porque hay que recordar que en 31 entidades, por ejemplo, se van a renovar los congresos locales, todas con excepción de Coahuila van a tener nuevos diputados
y diputadas, va a haber nuevo gobernador o gobernadora en 9 entidades, se van a renovar miles de ayuntamientos en todo el país. Entonces, en la medida, pienso yo, en que vayan entrando los estados al proceso electoral, que ahorita todavía vemos un poco tranquilo, pues vamos a tener sí más efervescencia, pero bueno, pues a quienes nos gusta esto, yo creo que vamos a tener materia, ¿no? Materia de dónde platicar, y bueno, pensar que pues lo que vamos a estar viendo es la confrontación o el posicionamiento de visiones distintas de lo que se quiere para México. Entonces, lo importante de todo esto, pues es que mexicanas y mexicanos vamos a poder llevar nuestra calificación, por decirlo así, de lo que están haciendo los gobiernos actualmente y decidir si nos parece bien este rumbo, si se quiere mantener o si se desea un cambio. Entonces, eso es lo valioso. De este proceso. Claro, e informados, ¿no? Porque recordemos que a veces hay mucha desinformación. Yo creo que es lo bueno de estar en un medio con ustedes, que las personas nos estén escuchando, porque de pronto surgen los rumores, ¿no? Y rumores que afectan el proceso electoral, que afectan incluso lo que están haciendo candidatos y candidatas, que afectan a los partidos políticos y que a lo mejor luego llevan a un desánimo para que no haya participación el día de la jornada electoral. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en las elecciones, no? Sobre todo la abstención del voto en gran cantidad de gente, y vaya, de lo que en las últimas elecciones en Coahuila y en el Estado de México se pudo ver, se dieron el ejemplo, sí, o sea, más del 51% de abstención de voto. Es tristísimo porque nos quejamos mucho, pero si no participamos, ¿cómo? Sí, de hecho, Baja California Sur, por ejemplo, la pasada elección que fue de la gubernatura, apenas se llegó al 50%. Entonces, creo que sí hay que hacer un esfuerzo en todo el país. Y bueno, quienes estamos, como ustedes, en medios de comunicación, pues alentar la participación. Entonces, sí hay un ejercicio de recursos que a veces pensamos que deberían ser aplicados en otros rubros, pero bueno, alegrémonos de tener este espacio de libertad, de participación, de confrontación de ideas, de que los candidatos y candidatas pueden transitar libremente por el país haciendo su campaña electoral, y de que nosotros el día de la jornada electoral podemos votar, ¿no? Entonces esto, yo entiendo la preocupación de Germán siempre, y seguramente muchas personas, del gasto de dinero, pero ¿cuánto vale esto? Yo creo que no es fácil ponerle un precio. Mira, vivimos siempre la comparación con otros países en el mundo de qué difícil es el tránsito del poder, de los enfrentamientos. Perú, por ejemplo, por citar un caso, es un estado que ha tenido muy conflictivas sus elecciones, en donde se destituyó a un presidente, la nueva presidenta está enfrentando revueltas. Entonces, el hecho de que en México no tengamos esas condiciones, yo creo que lo debemos valorar y pensar que el dinero de los impuestos está bien invertido. Y aparte, el sistema electoral mexicano es uno de los sistemas más avanzados, podemos decir, de muchos de los países. Ha sido ejemplo para otros países, y nos falta mucho, como por ejemplo el tema de, lo comentábamos la última vez en Estudio Marina, el tema de que ya vienen casi el voto electrónico, nos está pisando los talones, ha habido pruebas de ello en Estados Unidos y en algunas otras elecciones locales. Yo creo que es lo que viene. Claro, ¿no? Se está avanzando en ese sentido. Efectivamente, ya en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que fueron las últimas, hubo voto desde el extranjero a través de internet, de una aplicación, ¿no? Claro, hay que hacer un listado nominal. Y si quieren, por ejemplo, algo importante, el próximo programa podemos ampliar un poquito. En este proceso electoral va a haber voto anticipado, pero en México. ¿Qué es esto? Que aquellas personas que están imposibilitadas de salir de su casa por algún tipo de enfermedad, seguramente de discapacidad, sí, van a poder votar desde su domicilio. También ya ha habido varios programas piloto y personas privadas de su libertad, pero que aún no tienen una condena, también han podido votar. Entonces vamos a ver este mecanismo, a explicarlo, proceso, para que más las personas que por alguna razón no han podido acudir
ir a la casilla, lo puedan hacer desde su casa, y se llama voto anticipado porque no se hace el día 2 de junio, sino que lo van a hacer un poquito antes, ¿no? Para que pueda llegar a tiempo a la colecta. A la fecha. O sea, a la fecha, sí, de hecho es un proceso muy, muy interesante, ¿sí? y las personas, bueno, van a tener que informar al INE por qué razón no van a poder ir a votar. Pero seguramente funcionarios del INE claro, son los que van a ir a esos domicilios. El INE va a hacer todo lo que se requiere para poderles permitir el voto como una acción más, como bien señalas tú, para promover la participación, porque a veces vemos la cifra de la abstención, pero no sabemos qué hay detrás de esta cifra, ¿no? O sea, ¿por qué las personas no fueron a votar? Tal vez es una cuestión de trabajo, tal vez es un problema de salud, o simplemente hartazgo, ¿no? O a la mejor, pero no sabemos, habría voy a ver, mira, alguna encuesta, sí, exacto, voy a ver el último estudio, yo creo que eso sería interesante también, ¿sí? El último estudio sobre participación ciudadana para ver qué ha ocurrido, ¿no? Pero fíjate, muy rápido, a veces lo vemos negativo esto de que no hay participación, pero hay algunos teóricos que dicen que esto no es malo porque en la medida, no es tan malo por decirlo así, en la medida en que no hay una oposición, se puede pensar que una persona no va, pero esa persona está tranquila. O sea, está conforme, no le preocupa, no tiene mayor problema, entonces no es una abstención como un rechazo total que se podría volver además algo agresivo, es como una sino de indiferencia, como conformidad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces la abstención tiene sus matices, ¿no? O sea, no es que están tan disgustados que no quieren participar, no, a lo mejor algunos de ahí están tan a gusto que quede está bien, que ni siquiera se toman la molestia, sí, ¿no? Claro. Entonces hay que estudiar un poquito más con algunos datos de qué se trata. Oye, Marina, y ahorita que Germán dice muy bien sobre todo el tema de gastos, de saber, el tema ahora de que son campañas, pero no son campañas, pero son precandidatas, pero no son precandidatas, ahora son coordinadoras o con nuevas modalidades, sí, ¿no?, que les hacen llamar para disfrazar estas faltas a la ley. Uno como ciudadano, ¿cómo puede identificar o puede demandar o cómo puede acentuar o vigilar sobre todo eso, ¿no? Vigilar los actos anticipados de campaña, porque muchas veces los transforman y nosotros decimos, está en un acto anticipado de campaña, y ellos dicen, no, estoy en un meeting de mi partido. Claro. De mi partido. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contemplar para saber que sí es un acto anticipado de campaña y cómo lo podemos señalar ante la ley? Mira, lo más importante y lo que tienen estrictamente prohibido, de acuerdo con algunas sentencias ya del Tribunal Electoral cuando se han presentado quejas en esta materia, es que no hagan un llamado expreso a votar. Es decir, mientras la persona aspirante o candidata está en una reunión, en un meeting, y habla de su proyecto, de su formación, etcétera, pero no les dice, y entonces voten por mí el próximo. Ahí, de todo acuerdo con el tribunal, no hay pueden decir todo menos votar. Votar, esa es como la clave, que no llamen expresamente a votar por su partido o por directamente. Pero por aunque ellos, las demás acciones sean súper tácitas para llegar a esa meta. Sí, hay ¿no? una línea muy, muy delgada, sí, pero miren, sí hay algunos antecedentes de quienes han hecho estos actos antes de iniciar legalmente, como decíamos, las precampañas en noviembre o las que recordamos son el noviembre, el próximo la noviembre. Precampaña, sí, y hasta enero empiezan las campañas. Hay quienes se han adelantado o se adelantan, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros acabamos de ver quienes aspiran a ser coordinadores o quienes quieran ser candidatos o candidatas, que eran varios, ¿no? 4 o 5 personas, y todos hacen esa movilización, pero de esos 4 o 5 solamente queda una, ¿sí? Y todavía, y digo, yo no quiero desearle mal a nadie, ¿verdad? Pero hasta que no se le registre, no vamos a saber si realmente es candidata o candidato. Es el caso a lo todavía que le está apostando uno de que ellos. ese registro es en diciembre, ¿correcto? No, hasta enero. Febrero, ¿no? Sí, más adelante. Pero el punto es que de todas estas personas que han estado movilizándose, que han estado haciendo reuniones, que han estado invirtiendo recursos, no todas van a ser, ¿sí? Solo una, y a lo mejor ninguna. Entonces, eso no fue,
porque simplemente no fueron actos anticipados de campaña, porque no llegaron a la campaña, fue otra persona. Me explico. Entonces el tribunal siempre ha dicho que es algo que todavía no sabemos si va a ocurrir. O sea, no puedo sancionar a 6 personas que andan movilizándose, porque a lo mejor ninguna de esas 6 llega a ser campaña electoral. Entonces ya no cayó Entonces, en incurrencias. no cayó en nada, no cuenta, no pasó nada. Claro, hubo ejercicio de recursos, hubo movilización, pero no llegó a ser candidato o candidata oficialmente registrado y que sí haga campaña. Ahora, si efectivamente de esas 6 personas quedó una que sí se registra como candidata, los partidos de oposición con elementos que tengan ya de compruebas, con informes, con videos, ¿no? Pueden decir, oye, mira, X, no, el X no, ¿verdad? Me equivoqué del X. ¿Qué ponemos? Esta C, para estar pareja. Esta C, resulta que mira, es candidata, pero mira todo lo que hizo antes y todo lo que gastó, y en tal y tal y tal meeting sí dijo, voten por el proyecto que yo encabezo. Entonces, se los juntan para el registro. Entonces, hasta ese momento, o sea, ¿por qué no los pueden denunciar, perdón, ahorita? Sí. Porque todavía no son campañas. Por lo tanto, no pueden ser actos anticipados de campaña. Hasta que empiece su campaña, ahí pueden llegar. Y sí tenemos casos de candidaturas que han sido canceladas porque se ha demostrado que sí hicieron actos anticipados de campaña. Entonces es un poco complejo, ¿no? Porque efectivamente uno dice, oye, es que sí están haciendo campaña y no hacen nada. Y aparte el hecho de únicamente mencionar la palabra voten, bueno, pueden mencionar un chorro de sinónimos y otro tipo de adjetivos que dan a conocer, obviamente. Tendrá, este caso, como muchos otros, seguramente va a ir al tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral. Entonces, todas las inconformidades o estas condiciones que se están presentando, las irá revisando en su momento el Tribunal Electoral. Entonces ni hablamos de cómo se mide si gastan o no gastan. No, sí se está midiendo. Es lo que yo decía en un principio, que al haber iniciado este proceso anticipadamente, el INE emitió una serie de lineamientos que se les dieron a conocer a los partidos políticos para decirles qué podían hacer, qué no podían hacer, y pedirles información respecto de sus gastos, de los gastos que hicieron haciendo. Y no solo eso, el INE tuvo a través de sus funcionarios electorales, específicamente del área de fiscalización, a personal de todas las juntas locales y distritales del país, contando los espectaculares que vimos, contando las bardas, viendo si había publicación en medios, monitoreando redes sociales, asistiendo, fíjense ustedes, no es un trabajo que no se ve, pero se asistió a las reuniones informativas que estuvieron haciendo para ver ahí si había sonidos, si había cuántas sillas, cuántos toldos, cuántos camiones, etcétera, etcétera. Entonces, sí se está haciendo ese trabajo de fiscalización. Perfecto. Lo que no sabemos es si va a ser de campaña o no hasta que la persona se registre. Y ahí, ¿cómo lo pueden decir? Era un acto del partido. Sí, de hecho fueron considerados como actos de los partidos. Es que un grupo de partidos, el que forma, digamos, parte Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, de los tres, ¿no? Utilizaron recursos, pero bueno, lo que ellos dijeron es que nosotros queremos elegir, como decía Germán, ahí la figura fue, a quien coordine los trabajos, ¿no?, de la Cuarta Transformación. Entonces, no dijeron que iban a elegir un candidato, candidata nada a la más presidencia. Los trabajos y el coordinador. Entonces, para ponernos de acuerdo. Claro, puede hacer ese trabajo un partido político, sí, porque en ninguna parte está prohibido. Del otro lado, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, ¿qué otro partido? PRD, Partido de la Revolución Democrática, dicen, nosotros vamos a organizarnos y vamos a hacer un frente nacional. ¿Pueden legalmente los partidos hacer frentes? Sí, incluso lo contempla la legislación. Claro. Entonces son métodos de trabajo, de organización interna de los partidos políticos que legalmente pueden llevar a cabo.
que de ahí surgieran dos figuras femeninas, por cierto. De eso quiero que hablemos, porque va a ser un acto histórico. Exacto, por eso amerita un programa. Sí, totalmente, por favor, porque yo yo no la quería dejar irse a hablar de ese tema, pero ok, le vamos a dar un programa a eso porque vale la pena. Entonces surgen dos coordinadoras que todos y todas supondremos pues que van a ser las candidatas. De ahí saldrá el próximo. A la presidencia, pero esa digamos así como que es otra historia, ¿no? La primera parte de la historia es legal. Intervino el INE, está fiscalizando, está fiscalizando. Si más adelante llegan a ser candidatas, la oposición tendrá que ver si hubo efectivamente llamados al voto y entonces ir con la autoridad electoral, interponer la denuncia y demás. ¿Quiere decir que entonces este proceso pudiese ser objeto de una gran reforma otra vez electoral por todo esto que está sucediendo? Sí, yo pienso, se avecina una gran reforma electoral. Pues acuérdense que nos salvamos de una gran reforma electoral que sigue ahí en el tintero, es decir, hubo ya la intención de hacer cambios muy importantes en materia electoral que no prosperaron, pero que siguen ahí porque el presidente ha dicho que los va a volver a enviar iniciativas al nuevo Congreso, ¿no? Entonces eso ahí sigue, pero efectivamente esto que podríamos llamar como las primarias o las internas de un partido político que no habíamos visto en México, que no habíamos visto esta situación, probablemente van a dar lugar a que se legisle con tiempos, con reglas, con topes de gastos, etcétera, para otros procesos electorales. Y sin tocar probablemente a la institución como tal, ¿no? Sino simplemente el tema de la elección y el hecho del voto, ¿no? O sea, todo esto que viene, no precisamente porque en la anterior reforma electoral que se había presentado, vimos cómo sobre todo se quiso debilitar a las instituciones, ¿no? Sobre todo de quitar muchas oficinas, que al 85%, ni más ni menos del personal del INE. Y que eso garantizaba, muchos probables actos, muchos procesos que iban a ser debilitados, ¿no? Entonces, probablemente en la próxima que no negamos que pueda ser muy bueno, como dice aquí Germán, que una nueva reforma electoral, pero siempre y cuando se garantice la independencia de las instituciones, como lo es algo tan importante como lo es el INE, ¿no? O sea, garantiza nuestra democracia. Claro, pues miren, fíjense qué importante, justo qué importancia tienen las próximas elecciones, porque de los diputados y diputadas y senadoras que elijamos el próximo año va a depender la conformación del Congreso. Y ahí es en donde vamos a tener estas dos posiciones de nuevo. Si reformamos todo el entramado institucional y hacemos al INE más chiquito o no. Y entonces ahí es donde el ciudadano tiene que decir qué quiero y cómo lo va a decir. No en Facebook, no en un cartel, lo tiene que decir con su voto, ¿no? Votando. Entonces es muy, muy importante la próxima elección. Para cerrar ya la emisión del día de hoy, Marina, ahorita en este momento estamos en este proceso en donde nadie se mueve, nadie dice nada, ¿no? Que fue de septiembre a diciembre, me parece que es tiene un nombre, ¿no? Sí, pero es que sí se están moviendo. No, sí se están moviendo, pero legalmente no, leí. No me muevo, pero sí me muevo, claro, ¿no? es que no es pre-campaña. Mira, lo que pasa es que los partidos hay que ver, ellos en noviembre, el 5 de noviembre empiezan pre-campañas, entonces, en este momento algunos ya han emitido la convocatoria para que internamente los que aspiren a ser candidatos o candidatas, pues empiecen a entregar documentación, van a ver de acuerdo con los estatutos de los partidos, tienen que definir cuál va a ser el método de selección. Entonces, sí se están moviendo por ahí, pero es algo, digamos, pues ya casi estamos en octubre, ¿no? Entonces, están en tiempo. Seguramente los partidos que forman el Frente Amplio, pues van a tener que sentarse de nuevo a la mesa, ver cómo van a repartir los espacios, si es que van a hacer una coalición o no, los estados. Entonces, este mes de octubre que va a empezar, vamos a seguir viendo este movimiento más interno, pero pues del que nos estamos enterando. ¿Y sabes por qué nos estamos enterando mucho? Aquí voy a poner el punto, porque antes la selección sí era interna, pero hoy los partidos políticos están utilizando encuestas. Entonces,
yo no digo que esté mal, pero al utilizar encuestas significa que si yo aspiro a una candidatura, necesito darme a conocer, porque luego va a haber una encuesta y necesito que voten Salir por mí bien en la rankeada en la encuesta encuesta. para poder ser la candidatura. Que me Es que, tomen en por cuenta. ejemplo, antes algunos partidos políticos, porque encuestas utilizó también el Frente Amplio, pues lo que hacían era interno, o sea, llamaban a sus personas interesadas, en algunos había examen, en algunos se reunían delegados, era un método de selección interno, pero cuando tú lo abres a la ciudadanía y a través de encuestas, pues yo tengo que darme a conocer si Claro. quiero A como ser, dé ¿no? lugar, Claro Y que es sí. ahí en donde, entonces, por eso digo, vamos a ver este movimiento, porque de nuevo las encuestas van a ser un método para la selección de las candidaturas. Marina Garmendia, gracias por acompañarnos Por en nada. nuestro primer programa de W Radio Así aquí en La es. Paz, Baja California Sur. Gracias por acompañarme, Con ser mucho parte de gusto. nuestro equipo. Encantada, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos Muchísimas vemos. gracias, Marina. Hasta luego. Ya lo sabe, cada lunes Marina Garmendia aquí en W Radio platicando de estos temas político-electorales y de género. Súper, ya saben, la experiencia la tenemos aquí con ella, con Marina Garmendia. Vamos a ir a una pausa y regresamos.